buenas tardes, buenos días. Dios los bendiga en esta mañana que queremos conversar un poquito con cada uno de ustedes, compartir una palabra, poder compartir experiencias. Ha sido un fin de semana un poco ajetreado, un poco complicado. Y bueno, queríamos poder estar juntitos ahí ministrándonos y orando juntos. ¿Cómo están? Buenas. Buen día. Dios les bendiga a todos. Qué lindo que es poder compartir, principalmente poder compartir de la palabra de Dios. Una palabra que el Señor ha obrado en nuestra vida, ha tocado. Hey, bueno. Bueno, manchas esto alertoso. Vamos a ver quiénes son estos. ¿De dónde son? Pero solo es alertoso con, por ejemplo, manchas es solo alertoso con los perros. Queremos ver que los pensamientos de Dios, conocer qué es lo que Dios piensa. Teníamos eso en mente, es decir, qué es lo que Dios está pensando, ¿no? Cuando nos pasan distintas situaciones, distintos problemas y en nuestras vidas, y que nosotros le decimos al Señor, bueno, Señor, ¿qué pensás de todo esto que nos pasa o lo que estamos viviendo, ¿no? Queremos entender y conocer esa con mi vida, qué pensás hacer con el día de hoy. Eso es ponerse en las manos de Dios, es conocer y saber que Dios tiene que dirigir nuestras vidas. Y los pensamientos de Dios, qué bueno que es cuando nosotros podemos llegar a esa interacción con Dios, a esa intimidad con el Señor, de poder levantarnos cada día y poder decirle, Señor, ¿cuáles son tus pensamientos para este día? ¿Qué pensás hacer conmigo? ¿Qué voy a hacer hoy? Y no salir sin tener una dirección. Si bien tenemos todas actividades personales, pero siempre es bueno preguntarle a Dios, ¿qué querés hacer conmigo hoy, Señor? Y en la palabra de Dios habla sobre los pensamientos del Señor. Habla en esta parte Jeremías. Jeremías comenta esto en Jeremías, allí en el libro de Jeremías, la palabra comenta esto, cuáles son los pensamientos que Dios tiene para con nosotros. Y eso creo que es algo muy importante para nuestras vidas, poder conocer la voluntad de Dios para nosotros, personal, para cada uno de nosotros, entender qué es lo que Dios quiere de mí, qué es lo que Dios está queriendo hacer conmigo. Entonces, queríamos compartir hoy este live con ese pensamiento, valga la redundancia, ¿no? Principalmente en los momentos queremos saludar a Iglesia Neftalí, que están ahí, que Dios los bendiga, los guarde, que Dios esté con ustedes en este día. Declaramos un día de bendición y de victoria para sus vidas. Saludamos a Débora, More, a Noelia Boizán. Les bendecimos, que sea la gracia de Dios sobre sus vidas. Queríamos compartir esta palabra de Jeremías 29:11 que dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y cuántas veces estamos viviendo situaciones en que no comprendemos. Nos ha pasado. Este fin de semana para nosotros ha sido un fin de semana bastante ajetreado, complicado. Queremos saludar a Julia Lacoste, bienvenida. Dios te bendiga, Julia. Y bueno, y a veces
cuestionamos un poco, ¿no? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué esta situación? Algunos están enfrentando situaciones de enfermedad, algunos están enfrentando situaciones económicas que no esperaban, algunos enfrentaron accidentes automovilísticos. Sabemos que hay mucha tribulación, hay mucha guerra, hay mucho proceso. Y somos seres humanos y muchas veces cuestionamos. A pesar de estar mucho tiempo, de conocer al Señor y de haber experimentado milagros sobrenaturales, cosas maravillosas en nuestras vidas, pero como seres humanos nos cuesta a veces entender las situaciones. Mari, Dios te bendiga, Mari. Gracias por unirte. Y como seres humanos a veces nos cuestionamos. ¿Por qué esto? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué esta situación? ¿Yo me merezco? ¿No? El por qué, el yo me merezco, el por qué está sucediendo, ¿no? Mari de Uruguay, Dios te bendiga. Nosotros también somos de Uruguay. Somos Iglesia Río de Dios. Pastora Priscila da Silva. Pastor Esteban Seco. Acá estamos en Uruguay también, en General Flores, frente a la ex Terminal Goes. Hugo, Antonio, Dios te bendiga. Gladys Banderas, Dios te bendiga. Entonces, como seres humanos a veces nos cuesta entender por qué las situaciones que vivimos, por qué suceden, ¿no? Y leyendo esto, Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces, cuando leemos esto y cuando recordamos esta palabra, Señor, ¿cuál es el propósito de esta situación? Estoy viviendo en una aflicción muy grande, estoy viviendo en una situación de muchísimo temor, pero tú para mí tenés pensamientos de paz. Entonces, ¿cuál es el propósito, Señor? Dice que tus pensamientos no son de mal. ¿Tú permitiste esta situación? Bienvenido, Federico. Bienvenida, Mari. Mari dice que tu familia son evangélicos. Qué bueno, qué bueno. Dios los bendiga mucho. Vilaura, Santiago, Dios te bendiga. Bienvenido. Entonces, lo que viene a nosotros, comenzamos, como bien decís, pastora, comenzamos a pensar en ese momento, ¿no? Y después, en los momentos que no esperás y que... Por eso los pensamientos, lo que comenzamos a pensar en nuestra cabeza, comenzamos a idear cosas en nuestra cabeza, y luego que suceden las cosas, en el momento tenemos una reacción, pero cuando va pasando los días... El shock. Los pensamientos se van ampliando, los pensamientos se van ampliando, los pensamientos se van generando más todavía en nosotros. Entonces, qué bueno es que podemos tener la palabra de Dios cerca, siempre cerca, y llegar a Dios y decirle, Señor, yo tengo estos pensamientos ahora, pero ¿cuáles son los tuyos? Para poder entender y comprender la situación que estoy viviendo, el momento que estoy viviendo. La situación traumática o la situación económica, bien como decía, o la situación de salud. Entonces, es importante conocer a Dios, es importante entender el corazón de Dios y principalmente saber los pensamientos de Dios para nuestras vidas, aquellos que creen y que están tomados de Dios, esos pensamientos de paz. En estos tiempos donde... la paz, tener paz y tranquilidad es muy difícil, que una palabra venga y refresque nuestra vida, nuestra alma, nos diga, yo tengo pensamientos de paz para todos ustedes. Saber que no es el fin, saber que, bueno, ese proceso, esa situación difícil que está sucediendo en tu vida, tiene un propósito. Bueno, a veces son consecuencias de malas decisiones que tomamos.
A veces no tenemos en cuenta al Señor o nos equivocamos y bueno, son consecuencias. Y otras veces son cosas que el Señor permite. Y ayer mientras oraba, nosotros tuvimos un accidente muy grande el sábado, que la camioneta quedó horrible, ¿no? Y mirando la foto y viendo la camioneta, decíamos, bueno, Señor, gracias, porque podemos ver cómo el Señor libró nuestras vidas. Si miramos cómo está la camioneta, podía haber sido muy complicado. Y no estamos heridos, no, sabemos que el Señor nos protegió y nos guardó. A veces nos concentramos en lo negativo, en ay, la camioneta, en ay, esto que pasó. Digo, pero poder ver con los ojos del Señor las situaciones, poder tener la mente de Cristo y poder entender la dimensión y cómo el Señor te guarda, te protege, te cuida. Creo que esa es una clave. Bienvenido viejo, sabroso. Bienvenido Emilio y Juliana. Richard. Dios los bendiga. Bueno, todos los que están conectados, gracias. Dios les bendiga a todos. Y bueno, y tener esa esperanza en Dios es algo que no tiene precio. Si bien tenemos desafíos y tenemos cantidad de cosas para hacer, saber que confiamos, saber que tenemos a Dios en el cual podemos confiar, y en el momento difícil, en el momento complicado, no perder la esperanza en el Señor. Claro que se van a venir esos pensamientos, te van a venir esas dudas, te van a venir esas preguntas difíciles. Y decirle al Señor, habla con el Señor, decirle a Dios, contale cómo te sentís. Él es tu Padre, Él es el que entiende, que comprende, Él sabe, Él conoce y Él te va a dar la respuesta certera y justa que necesitas. Pero no pierda la esperanza en Él, no perdamos la esperanza en el Señor, que siempre va a tener esa respuesta justa y esa salvación que tanto esperamos, como dicen, ¿no? La palabra. Y poder abrir el corazón delante del Señor, porque Él conoce lo que hay dentro de nosotros, ¿no? Y Él no espera que seamos esas personas estructuradas, que hablemos por hablar y que abramos la boca para decir frases bonitas que quedan bien. El Señor quiere escuchar nuestro corazón y Él se alegra cuando nosotros abrimos. A veces nuestro corazón a Él, ¿no? A veces es con dudas, sí, ¿por qué no? A veces es Señor, el reclamo, como David, claro, los salmos. Y sí, los salmos son maravillosos, pero ¿cuánto David abría su corazón delante de Dios y le expresaba a veces sus incógnitas, a veces su desconcierto? Se sentía a veces decepcionado, y poder tener al Señor como nuestro amigo y poder abrir nuestro corazón es fundamental. Y también saber que a veces que no va a ser inmediata a veces la respuesta. Es que hay un plan de Dios mayor de lo que nosotros podemos pensar, imaginar. Quizás es la situación, dice, bueno, hasta el plan era hasta acá, entonces, o sea, tenía más trayecto, pero esta situación cortó de alguna forma o pretende cortar. O frenar, parar. O frenar, detener el plan de Dios. El plan de Dios es mucho mayor. Y claro que vas a tener, nos viene la incertidumbre, el desánimo, claro que llega, está presente, claro que sí. Tenemos sentimientos, somos seres humanos y esas son las formas de expresarnos. Pero eso que quiere detenernos, quiere frenarnos, bueno, al conocer los pensamientos de Dios sobre nuestras vidas, vamos a entender de que hay un plan mayor, que eso no va a frenar ni va a detener, es momentáneo, es algo que sucede momentáneamente, que va a pasar, porque lo de Dios no es a corto plazo, lo de Dios es a muy largo plazo. Así que el futuro lo conoce el Señor, el futuro lo conoce el Señor. Nosotros tenemos que tener confianza, tenemos que tener fe y esperar en Él, porque dice la palabra, ¿no? Para tener el fin que esperáis.
¿Cuál es lo que esperás? ¿Qué esperás? Que te vaya bien, poder progresar, poder salir adelante, tener salud. Todas esas cosas Dios las sabe, Dios las conoce, claro que sí. Y es el propósito del plan de Dios mayor para nuestras vidas. Y dice la palabra, para daros, dice Dios, es el que está interesado en darnos a nosotros ese fin que tanto esperamos, que es de bien y no de mal. Así que los pensamientos de Dios son mayores que los nuestros. Dice que Él tiene un plan mayor para nosotros, un plan mayor para nuestra vida. A veces no entendemos. Nos preguntan si nosotros nos unimos a otro evangélico, Río de Dios. Forma parte dos iglesias, Iglesia Neftalí, Iglesia Río de Dios. Hace muy poquito inauguramos el 14 de febrero inauguramos juntos, nos unimos. Y esto recién comienza. Recién comienza. Una gran bendición, estamos unidos como equipo. Nosotros tenemos las reuniones los martes y los sábados, las reuniones de oración los días martes, las reuniones generales los días sábados, además de discipulado que vamos a comenzar los días jueves, y la Iglesia Neftalí tiene las reuniones los días miércoles y los días domingos en el mismo templo. La verdad que una gran bendición, trabajamos precioso en equipo y eso está haciendo grandes cosas. Pero bueno, seguimos respondiendo ahí a las preguntas que ustedes nos hacen, pero seguimos en esto de esperar en Dios. Esperar en Dios por nada, a las órdenes. Esperar en Dios es confiar en que Él tiene el control. A veces, aun cuando nosotros no entendemos, no podemos entender. El discipulado, me preguntan acá, el discipulado es el aprender la palabra y hacer un seguimiento. Son pequeños grupos de aprendizaje con temas definidos, con temas específicos, pero que tienen que ver con el crecimiento espiritual. Vamos aprendiendo juntos a crecer, vamos aprendiendo distintos temas y con aplicación a nuestra vida. Está muy bueno, te lo recomiendo. ¿Cómo te llamas? Tú que me estás preguntando, CPECC, ¿cómo es tu nombre? Miriam Alves, Dios te bendiga. Miriam, Dios te bendiga. Noelia, que se ha unido. Dios te bendiga, Noé, ¿cómo estás? A ver si podés ser ahí coanfitriona con nosotras. Noelia, queremos saber tu opinión, queremos que participes ahí del vivo. Tu nombre es Florencia. Dios te bendiga, Florencia, Dios te bendiga. Acá estábamos hablando sobre Jeremías 29:11 y hablando sobre los pensamientos del Señor. Y justo estábamos ahí respondiendo algunas preguntas de la gente, de Florencia, y hablábamos sobre que esperar en Dios es confiar que Él tiene el control de nuestras vidas. Aun cuando nosotros no podemos visualizar la solución. Claro. ¿Viste esos problemas que son humanamente imposibles? Dice Noelia que está trabajando, bueno, ahí está participando. Dios te bendiga, Noelia. Dios te bendiga, Noelia. Y son las reacciones también, pastora, las reacciones que aprendemos de alguna forma a tener en esas situaciones, porque nosotros estamos llamados a ser luz y sal de la tierra, y sabés que las reacciones ante las situaciones son la clave, por eso es necesario aprender de Dios y de la palabra de Dios, y el discipulado apunta a eso, a aprender más de la palabra de Dios, pero aprender
las reacciones, a reaccionar, cómo enfrentar, qué hacer ante distintas situaciones para el crecimiento del cristiano, del creyente. Es importantísimo el que el cristiano vaya creciendo, porque muchas veces no sabemos qué hacer, qué decisión tomar, con quién hablar, qué es lo que hacer cuando estamos en una situación familiar complicada, una situación de salud complicada o cualquier situación que a nosotros nos deje complicados en la vida, qué hacer, cómo reaccionar. Entonces es importante esto, saber los pensamientos de Dios, que ese es el tema que estamos hablando, son los pensamientos de Dios. ¿Cómo saber qué piensa Dios de mí? ¿Qué piensa Dios de la situación que me está pasando? ¿Qué piensa Dios de mi futuro? ¿Dónde está? ¿Cómo puedo saber? ¿Cómo puedo verlo eso? Y sabes que, viste como una planta que necesita, tiempo para crecer, porque no es inmediata. La planta va creciendo y con agua, con sol, y requiere su tiempo. Bueno, así es nuestro crecimiento, ¿no? Pero mientras nosotros, y también muchas veces las respuestas de Dios son inmediatas, y a veces las respuestas de Dios se toman su tiempo. Pero mientras esperamos, en medio del proceso, Él nos fortalece y nos enseña a ser pacientes y resilientes, esa palabra que tanto se usa, esa capacidad de poder enfrentar una situación difícil, pero salir en victorioso. Amén. El Señor te da esa herramienta. Cuando todo parece mal, cuando todo parece que está mal, ahí es donde aparece la mano de Dios en tu vida, y ahí es donde aparece esa paz que sobrepasa todo entendimiento, y ahí es donde aparece ese gozo, esa alegría, y la gente te mira y no entiende, porque son cosas espirituales que solamente los espirituales pueden entender. Cuando a vos te pasó que el Señor estuvo contigo y te guardó y te cuidó y te bendijo, a vos te pasó, Noelia, ¿no? Dice Noelia, si uno tiene expectativas altas para bien, ¿cuánto más nuestro Padre, que son más altos que los nuestros? Por supuesto, estoy de acuerdo, ¿no? Es así. Nosotros sí, obviamente que nosotros queremos lo mejor para nosotros. Si nosotros queremos lo mejor para nosotros, cuánto más Dios, que nuestro papá, que nos ama, ¿no? Así dice su palabra. Si nosotros queremos dar lo mejor a nuestros hijos, cuánto más nuestro papá. Nuestro Dios está pendiente siempre de nosotros. La clave es acercarnos nosotros a Dios. Amén. Mirá qué lindo lo que dice. ¿Cómo es tu nombre? Mirá, nos acaban de decir que mientras nosotros estábamos hablando, había un dibujo de paloma en el cielo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Sí, sentimos el respaldo de Dios, porque estamos pasando por una... Marcos, gracias por tu observación, qué lindo, no me había dado cuenta. ¿Sabes por qué? Yo creo que el Señor está gozoso con esto. Porque nosotros estamos pasando en medio de una lucha inesperada, pero a pesar de eso, obviamente no te voy a decir que no tuvimos una reacción, como decíamos al principio, una reacción de preguntarle a Dios, pará, Señor, ¿qué pasó? ¿Por qué? Pero sí podemos experimentar esta palabra. Hoy hacíamos el devocional y el Señor nos hablaba de esto, de sus pensamientos de paz. Y bueno, y vos lo confirmás con esto de la paloma, que es el símbolo del Espíritu Santo, ¿no? Que es paz, que sobrepasa todo entendimiento. Y el Señor, nos dijo, en medio de la prueba, hablen de mí. En medio de la prueba, cuenten lo que yo estoy haciendo en sus vidas. Y es lo que estamos haciendo. Obviamente la espera a veces no es fácil, ¿no? A veces nosotros queremos respuestas rápidas y soluciones inmediatas. En este mundo que todo es inmediato, que pones 30 segundos en el microondas y ya tenés algo calentito. Que vos pones un minuto y estás como desesperado esperando que pase el minuto para que lo abrís al microondas antes, porque no podés esperar, ¿no? Pero bueno, en medio de esto nosotros tenemos que tener esa certeza
esa convicción de que el Señor tiene un plan y que Él está permitiendo esta situación y que tiene algo grande preparado para cada uno de nosotros. Yo no sé lo que estás viviendo tú. Los que están conectados en el vivo, conozco algunos, otros no conozco. Pero sé que Dios tiene un propósito con esto. Sé que si el Señor nos mandó venir y hablar, es porque Él quiere hablarte a vos. Yo no sé lo que estás pasando, yo no sé cuál proceso, qué situación difícil estás pasando, yo no sé si hay algo económico, si hay algo en tu familia, si hay algo en tu matrimonio, si hay algo con tus hijos, con tu trabajo, con tu economía, no lo sé. Pero sí sé que no estás por casualidad en este vivo, que el Señor quería hablarte a vos que me estás mirando. Tal vez vos tampoco me conozcas, pero ¿sabes qué? El Señor tiene algo preparado para ti. El Señor quiere bendecirte y el Señor quiere decirte que Él está al control de tu vida, que tenés que dejar todo miedo, toda preocupación, toda tristeza en sus manos y que Él quiere transformar esa tristeza en paz, en gozo, en alegría. Hay un propósito para tu vida, hay un propósito para tu vida. No has venido a este mundo por casualidad, ni estás viviendo esta situación por casualidad. Tenés fe, certeza, convicción de que Dios va a hacer algo grande contigo, porque es eso es lo que Él tiene para vos, un plan. Si estás pasando por una situación de salud, confía en el Señor, poné tu vida, tu salud en las manos de Dios. Amén. No tengas miedo, el Señor está al control. Pedile al Señor que tome el control. Pedile su paz, pedile su paz. Pedile esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Yo oro a Dios en esta mañana que Él renueve tus fuerzas, que Él te fortalezca, que te llene con su amor, con su presencia. A pesar de lo que estás viviendo, a pesar del proceso, a pesar de lo difícil que es, yo oro a Dios para que los ángeles te guarden, te cuiden, para que su presencia esté sobre ti, para que esta situación, este proceso pueda servir para que tú te levantes con autoridad, para que el Señor levante tu cabeza, para que puedas sacudirte y levantarte en fe y caminar en fe. El otro día hablábamos en la iglesia que a veces la fe es caminar, como me ministró muchísimo eso, como le pasó a Moisés, que él empezó a dudar, que estaba rodeado, tenía el mar delante y estaba rodeado por los enemigos y tenía que dirigir al pueblo y iba en obediencia. Y Señor, tú dijiste que me ibas a respaldar. ¿Y ahora? ¿Qué hago ahora? ¿Cómo paso por este mar? Humanamente era imposible. Pero el Señor dijo, no es tiempo de orar, es tiempo de caminar. No es tiempo de dudar, no es tiempo de preocuparte, no es tiempo de cuestionar, es tiempo de caminar. Y fue así como Moisés caminó en fe. ¿Y qué pasó? El mar se abrió. Entonces, hay momentos en la vida, y este es tu momento, y este es mi momento, en el que debemos caminar en fe, mirando en fe, mirando los ojos de Cristo, ahí, concentrándote en el Señor, caminar, nada más. No te rindas, lo último que te voy a decir, no te rindas. Incluso en las tormentas de la vida, Dios es tu refugio seguro. Dios es tu refugio seguro. ¿Quién me habla? Un gusto. ¿Quién habla? Mimo. ¿Quién sos? Contame tu nombre. Dios te bendiga. Anabela Pérez, Dios te bendiga. Gracias por unirte. Aquí estamos hablando de los momentos difíciles, los momentos complicados de la vida, cuando tenemos que enfrentar situaciones difíciles, situaciones en las que no vemos la salida, situaciones en las que no podemos entender
cuál es el propósito de Dios. Y bueno, y estamos hablando de Jeremías, para los que recién se unieron. Mamá de Ezequiel de la Bollada, Dios te bendiga. Dios te bendiga, qué bueno que te uniste. Acá estamos hablando entre todos sobre estos momentos difíciles que nos toca vivir y que bueno, el Señor está al control a pesar de todo. Y la palabra de Dios dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Así que bueno, ten esperanza, cree que el futuro va a ser mejor, porque si vos dejás en las manos de Dios esa situación que vos no podés resolver, no hay cosa mejor, porque los pensamientos de Dios para vos son mejores que los tuyos. Simplemente no porque todo sea perfecto, sino porque Él está con nosotros en cada paso. No quiere decir que la vida sea sencilla, que no vamos a enfrentar situaciones difíciles, pero sí saber que si nosotros dejamos nuestra vida en las manos de Dios, todo va a ser más fácil, más sencillo. Las dificultades van a estar, pero Él está de nuestro lado, no estamos solos, eso es lo mejor. Vivi, Dios te bendiga, gracias por unirte a este vivo. Podemos orar, podemos buscar su presencia, podemos confiar que Él nos guía por un camino de paz y de plenitud. Cuando vos veas que las situaciones en la vida son muy complejas y que no sabés qué hacer ni cómo enfrentar, ponelo en las manos de Dios. Él quiere ser tu amigo, Él quiere ser tu papá. Confía en Él, que los pensamientos de Él para tu vida son maravillosos. Nicolás, Dios te bendiga, gracias por unirte. Mantenete firme, Dios está a tu lado y la esperanza nunca falla. ¿Cómo podemos cultivar la esperanza en Dios? Ese es otro pensamiento que podemos tener. Orar, hablar con Dios, compartir tus desafíos, pedir dirección. Viste que el Señor conoce todas las cosas, dice que Él es soberano, que Él todo lo sabe, todo lo puede. Y poder poner tu vida en sus manos es lo mejor que puedes hacer. Y orar es hablar con Él, abrir tu corazón. Nada podés esconder de Él. Simplemente expresar lo que sentís. Y a veces decir, Señor, ¿por qué? Decíamos al principio, como David, ¿no? Que David también muchas veces en los salmos preguntaba al Señor, ¿qué está pasando? Por favor, Señor, ¿cuál es tu propósito con esta situación? Lee la Biblia. En la Biblia, en ella encontrás fuerza, inspiración, en las promesas de Dios. En la Biblia hay consejo para todo, mirá, para todo. Si tenés un problema de matrimonio, en la Biblia vas a encontrar ese consejo. Si tenés un problema con la economía, en la Biblia te va a enseñar a cómo administrarte. Lu, bienvenida. Si tenés un problema con tus hijos, en la Biblia vas a tener consejo de cómo educarlos. Para todo problema que vos tengas, para el problema que sea, en la Biblia vas a encontrar esa respuesta. ¿Tá? Así que la segunda forma para poder cultivar la esperanza en Dios, orar, leer la Biblia y practicar la gratitud. ¡Chan! La gratitud es dar gracias por las bendiciones diarias que recibe, sean pequeñas o sean grandes. Nosotros comentábamos hoy con mi esposo cuando comenzamos el vivo que bueno, que acabamos de tener un accidente. El fin de semana tuvimos un accidente muy importante y mirábamos esa camioneta como quedó y nos sorprendíamos de cómo nadie salió herido. Entonces, bueno, en vez de quejarnos porque tuvimos que enfrentar esa situación tan difícil y porque la camioneta quedó espantosa y porque necesitando la camioneta porque vamos de un lado para el otro con muchísimas actividades, ahora estamos a pie, pero por un tiempo, pero sé que el Señor se encarga de esa situación.
pero agradecemos a Dios por la vida, agradecemos porque estamos bien, agradecemos por la vida, sabemos que la protección de Dios está. Entonces, Alba, aprender a agradecer a Dios. Anabela, aprender a agradecer a Dios en las pequeñas cosas. Yaritza, aprender a agradecer a Dios las pequeñas cosas que el Señor te da, por tus hijos, por tu familia, por tu trabajo. Aprender a agradecer, porque la gratitud es fundamental. Ángel, aprender a agradecer, aprender a agradecer, aprender a decir, a reconocer a Dios en cada cosa, ¿no?, de nuestras vidas. Esa es una clave que abre puertas de bendición. Entonces, bueno, les invito para cerrar este vivo a orar, a poner nuestra esperanza en Dios. Así que bueno, vamos a orar. Señor, te doy gracias por esta oportunidad que me has dado de poder estar en vivo con tanta gente, compartiendo con tanta gente, Señor, lo que tú haces en nuestras vidas. Pido por cada uno de ellos, Señor, por los que están en este vivo, por los que han entrado, por los que han participado. Señor, que tú los bendigas, que tú les des fe. Señor, que ellos puedan tener esa esperanza en ti, que ellos puedan, Señor, tener esa dirección que tanto necesitan para tomar las decisiones difíciles de su vida. Padre, que ellos puedan realmente tener certeza, convicción de que tú estás al control de cada situación. Oro por Diego, Señor. Lo bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Te pido por Diego, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, que él pueda creer y entender, Señor, que tus pensamientos acerca de él son de paz y no de mal. Y Señor, que ellos puedan sentir tu presencia, tu misericordia, tu bondad, tu amor para sus vidas. Que ahora esa paz que sobrepasa todo entendimiento, por Noelia, por Diego, por Anabel, Señor, por Alba, por Yaritza, por Bárbara, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, por Lu, en el nombre poderoso de Jesús, por Tatiana, por Juana, por Vivi, Señor, por cada uno, Señor, por Nasa, por cada uno, Señor, por Ezequiel. Los bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Y te pido que sea tu gracia por Ángel, Señor, por Inés. Bendigo cada uno, Señor. Y te pido que seas tú sobre sus vidas, dando paz, dando alegría, dando gozo. Bendigo a Adriana, bendigo a Daniel, en el nombre poderoso de Jesús. Y pido, Señor, que tu gracia, que tu bendición, que tu amor, que tu paz sea sobre cada uno. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios fiel y maravilloso. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias por conectarte. Dios te bendiga mucho. Espero que tengas un día bendecido y en victoria y que puedas meditar en esta palabra que el Señor te ha dado hoy. Amén. No es por casualidad que te has unido a este vivo, es porque Dios tenía un plan. Recordá que Dios tiene pensamientos de bien y pensamientos de paz para tu vida y no pensamientos de mal. Dios te bendiga, Verónica. Los pensamientos de Dios para tu vida son de bien y no de mal. Te habló la pastora Priscila da Silva, pastora de la Iglesia Río de Dios, del Ministerio Pentecostal Evangélico Río de Dios. Nos encontramos en General Flores 2458, frente a la ex terminal Goes. Dios te bendiga, te esperamos martes y sábado 19 horas. Te esperamos, Dios te bendiga.